Bienvenidas y bienvenidos al segundo panel de este cuarto Congreso Políticas para la Igualdad, Estado Presente, organizado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que tenemos el honor de llevar a cabo en esta querida Universidad Nacional de Luján. Estamos ya comenzando las actividades de nuestra segunda jornada. Esperamos que hayan disfrutado de las fructíferas conversaciones que se dieron en el día de ayer. Hoy abrimos la jornada con una invitación especial. Vamos a conversar sobre un eje central en la agenda de género y diversidad, en este panel que hemos dado en llamar hacia la democratización de la economía, el trabajo y la producción en la era de la inteligencia artificial, construyendo un futuro igualitario. Integran este panel Valeria Esquivel, funcionaria principal de la OIT en políticas de empleo y género. Diolinda Carrizo, referente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Jackie Flores, subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y Candelaria Boto, economista, especialista en economía feminista y comunicación económica. Modera este panel Silvina Batakis, ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires. Bienvenidas. Hola, buenos días a todos, todas y todes. Bueno, en primer lugar agradecerle a Estela, lo veníamos hablando esta mañana, es un trabajo enorme el que ha hecho el Ministerio y el que han hecho cada una de ustedes que se fueron acercando, que están intercambiando experiencias. Creo que la presencialidad no se cambia con nada, no se puede comparar con estar acá y poder contar entre todas qué es lo que está pasando en distintas regiones del país, en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires y proponer cómo resolver estas problemáticas. Así que gracias, Estela, en serio, por también pensar en mí, en poder moderar esto. Voy a decir una pequeña infidencia. Nunca moderé, es la primera vez que voy a moderar un panel, así que perdón si cometo algún error en esto. No quiero explayarme en absolutamente nada porque tenemos un panel de lujo que nos van a contar las experiencias, qué es lo que se viene a nivel mundial. Simplemente por ahí poner un pequeño contexto y pedirles disculpas porque acabo de cambiar el orden en el que iban a hacer las ponencias. Pero bueno, decirles que, por supuesto, la matriz productiva a nivel mundial está atravesada por esta revolución 4.0, 5.0, que tiene que ver con la robotización, la inteligencia artificial, y que hoy se pone de manifiesto, si se quiere, con esta guerra comercial que ha implementado, que se ha iniciado con el presidente Trump en Estados Unidos, ¿no? Básicamente, esa guerra comercial lo que está poniendo de manifiesto es la pelea por los puestos de trabajo. Y nosotros hoy en Argentina, lamentablemente, tenemos un presidente que va a contramano de eso, con políticas que van a contramano de todo eso, no porque de ninguna manera yo quiera halagar en algún sentido lo que está haciendo Estados Unidos, pero sí tenemos políticas públicas nacionales hoy en día que lo que hacen es destruir nuestra matriz productiva. Y nosotros necesitamos pensar con qué matriz productiva vamos a generar puestos de trabajo. Creo que ese es el gran desafío que tenemos y, por supuesto, también lo pongo en mi pensamiento político, ¿no? Nosotros necesitamos generar puestos de trabajo porque el trabajo es el que ordena la vida en familia, es el que termina ordenando la vida en comunidad. Cuando uno tiene que diseñar desde un municipio, por ejemplo, cuál es la política de transporte, tiene que pensarlo según cómo se va a mover la población en base al trabajo que tenga. Y ese movimiento de la población hoy también está siendo distinto por esta nueva economía que se llama la economía gig, que básicamente nosotros la conocemos a través del Uber, de Rappi, freelance, todas estas plataformas que median
entre una demanda y una oferta de trabajo. Y eso, por supuesto, genera también diferencias en la forma de organización de cada una de las comunidades. Pero bueno, a mí me gusta escuchar a los cientistas del futuro, que generalmente son físicos, filósofos, y hay algunos cientistas que la verdad ven como algo positivo también en esto de la irrupción de la inteligencia artificial y de la robotización en materia de género, pero la mayoría son muy pesimistas respecto de esto. Nosotros hoy tenemos ya una desigualdad en todas partes del mundo, por supuesto Argentina no es la excepción. La excepción quizás en Argentina sea la lucha que tenemos nosotras por lograr un poquito más de igualdad, que no se da tampoco tanto en otras partes del mundo. Pero esta desigualdad con la que ya partimos se va a profundizar básicamente con la irrupción de esta matriz productiva nueva mediada por esta inteligencia artificial y la robotización. La robotización lo que viene a hacer es reemplazar los trabajos de fuerza que mayormente la realizaban los hombres. Y la inteligencia artificial está diseñada con un sesgo masculino. Yo decía hace un ratito que en general cuando uno piensa en los robots, los piensa en masculinos, y cuando uno piensa en asistentes de inteligencia artificial, fueron dados en nombres femeninos, ¿no? Como que la mujer asiste. Y eso básicamente es porque el mundo tecnológico al que estamos asistiendo hoy en día y al que vamos a seguir asistiendo está diseñada mayormente por hombres. Y ahí tenemos un problema muy serio, y más estando ahora en una universidad pública, libre, gratuita, de calidad. Agradecerle, por supuesto, también a la universidad el espacio. Es convocar, tratar de alguna forma de pensar que las mujeres tienen que sumarse a carreras tecnológicas. Las mujeres en general no se suman de la misma fuerza, o la misma fuerza que se suman los hombres a las carreras tecnológicas. Y otra cosa que, y con esto cierro, que me parece importante, es que tiene que ver con la soberanía y con la pérdida de soberanía que estamos viviendo, pero puntualmente con el tema tecnológico, y porque estamos en una universidad. Esta carrera por la tecnología se da mayormente en algunas potencias, ¿no? Y nosotros tenemos la capacidad también para generar tecnología e inteligencia artificial, todo este mundo 4.0 que ya estamos viviendo. Pero sepamos que toda esta tecnología y conocimiento, toda la infraestructura del conocimiento, la autopista del conocimiento, se puede producir y tener, o hay que comprarla. Y nosotros estamos en condiciones de producir y tenerla nosotros. Y eso también genera puestos de trabajo. Y si les parece, para cerrar y ya darle la palabra a las compañeras, decirles que el Papa Francisco, por ejemplo, hay una entrevista que habla sobre las mujeres y dice: los hombres que no pueden trabajar con las mujeres son incompletos en realidad, ¿no? Y yo eso le agregaría, como si pudiese permitirme agregarle algo al Papa, pero perdón por hacerlo, que la desigualdad en materia de género nos genera pérdida de talentos, nos priva de talento. La desigualdad nos priva del talento de las mujeres, nos priva del talento de todos los géneros y nos priva del talento como sociedad, ¿no? Y le priva de talento también a los hombres. Entonces, pensemos en eso cuando diseñamos las políticas públicas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un gobernador que está comprometido con esta tarea, por eso tenemos el único ministerio de mujeres, géneros, diversidades. Perdón, por ahí yo no tengo todo el vocabulario correcto, pero la verdad es que mediar todas las políticas públicas de las áreas de gobierno, como recién se veía en el Consejo, a través del ministerio que preside Estela, nos hace no solamente más humanos, sino que nos hace y nos posibilita también, de alguna forma, reducir estas desigualdades. Así que muchísimas gracias y ya vamos con el panel. Bueno, yo como les decía, es la primera vez que voy a moderar, así que voy a tratar de leer un poquito. Pero bueno, lo hablé con Estela, cambiamos un poquitito la forma o el orden de presentación. Y la primera oradora nuestra, que le pido que la recibamos con un fuerte aplauso, es de Olinda Carrizo. Bueno, recién la veíamos a Deolinda muy emocionada,
agradecerte también esa emoción, referente del movimiento campesino de Santiago del Estero y del Movimiento Nacional Campesino Indígena, militante por la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra y los derechos de las mujeres rurales e indígenas, reconocida por su voz territorial y colectiva. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, es un gusto, gracias a las compañeras que han hecho posible también de participar, pero bueno, antes de seguir yo quería saludar en quichua, que es la lengua esta, y lo que le he dicho sería Imaina Purinki, Suti Diolinda Can. Esto, lo que le he dicho antes era buenos días, soy de Olinda. Vengo de Santiago del Estero, de una comunidad que se llama Pampaposo, una comunidad indígena del pueblo Vilela. Es una organización que, bueno, hemos ido renaciendo a la luz y al calor de lo colectivo, que es lo que de alguna manera este sistema que se ha ido imponiendo ha querido romper, o insiste en seguir rompiendo, que son los lazos comunitarios, ¿no? Y las raíces, cuando dice la Leti no hace mucho, que es otra compañera histórica de la organización, que cuando quieren romper las raíces es para matar el árbol, es para secar el árbol que ha dado mucha fruta, que ha dado muchas ramas, que ha sabido cobijar, y que si la raíz esa se muere, bueno, viene el descampado o viene el desmonte, viene la pérdida de muchos saberes, sabores que siguen estando en los territorios y que mantienen las mujeres, mantenemos las mujeres, quienes estamos ahí trabajando la tierra, resistiendo en la tierra, haciendo que la semilla se siga multiplicando para poder tener no solo nuestro alimento cotidianamente, sino para que en nuestros pueblos exista la soberanía alimentaria. Y es ahí donde hemos ido con muchas y muchos aprendiendo, conversando y tejiendo a nivel nacional, latinoamericano, internacional también, que es esta disputa de lo que decía la compañera en la presentación de los modelos, de los sistemas productivos que imperan en nuestro país. Quizás con mucha más fuerza se empezaba a hablar nuevamente del campesinado o de que existen las comunidades campesinas indígenas en nuestro país cuando en los 90, cuando la Organización Mundial del Comercio, cuando se empieza a imponer los transgénicos con las semillas modificadas, cuando se empieza después a hablar de expulsión de campesinos. En esa época era, no sé, con carta, correspondencia y no se sabía mucho. Y eran muy pocas las organizaciones que podían salir a reclamar y a decir con voz fuerte de que está habiendo la resistencia. El país acababa de pasar una dictadura militar, cívico, eclesial, brutal. Y los pueblos, imagínense, en 500 años de violencia, de sistemática, de tratar de desaparecerlo. Entonces, esa crueldad y ese miedo ha seguido estando y sigue estando también en nuestros pueblos, ¿no? Pero también está la conciencia de que al miedo, al silencio, no volvemos más. Y es ahí donde nuestros pueblos ponen la bandera de sí se tiene que hablar de reforma agraria integral y popular y feminista. Sí, se tiene que hablar y hacer carne eso en los territorios. Y en los últimos años con las gobernanzas que se ha podido encaminar, y tengo quizás por acá algunas compañeras que han sido partícipes también de ese proceso, de ese acompañamiento, donde se ha instalado un programa nacional, que es un programa integral en nuestras manos, que es un programa dirigido a las mujeres de las zonas rurales,
para que puedan acceder a maquinarias, herramientas y nuevas tecnologías. Y cuando decíamos nuevas tecnologías nos imaginábamos quizás un chip en las guampas de las cabras, ¿no? Ya mientras tenemos que buscar y llevar la leña, en algunos casos que hay que buscar la leña, traer el agua, bueno, vigilar a las cabras, pero resulta que no había energía eléctrica. Entonces, ¿cómo se podía hacer? Bueno, quizás un panel solar. Y bueno, ha habido esa construcción de esos sueños de repente también de cómo romper esas brechas de desigualdad en la ruralidad, ¿no? Y este programa en nuestras manos no se ha terminado de ejecutar. Lamentablemente ha habido una pandemia de por medio y una demanda inmensa. Y aquí en Buenos Aires quizá hay que tomar la posta porque hay todavía esa deuda con las mujeres de la ruralidad que son no solo las que tienen esa carga de horario de trabajo productivo, cuidado de los hijos, de las hijas, de la madre tierra, sino también esas posibilidades de poder crecer en lo productivo. Para muchas no es lo mismo ir a buscar la leña, poner las frutas que ellas mismas producen y transformarlas en mermelada. No es lo mismo una olla que con otros sistemas productivos de mejoramiento en el tiempo, en el esfuerzo físico. Y bueno, no voy a contar las cosas que se pueden mejorar y para poder ir, no sé, algunas dicen, bueno, vamos a tener más tiempo para chismosear. No, es más tiempo para seguir, bueno, fortaleciendo de repente esas ideas, porque nosotras, ¿sí?, somos de repente lo que nuestras abuelas no han podido o nuestras madres no han podido. Y si hablamos de la desigualdad en la Argentina, en la ruralidad es inmensa esas desigualdades. Hoy muchas de esas compañeras que anhelan tener mejores condiciones de vida en sus territorios, que anhelan también tener acceso a las nuevas tecnologías, están resistiendo y poniendo el cuerpo a los desalojos. En este momento, compañeras de Jujuy, que son compañeras de comunidades indígenas, están resistiendo a esos intentos de despojo de sus lugares. Porque ahí no se siembra soja, no se siembra maíz transgénico en grandes extensiones, no se pone ganadería. Se están queriendo esas tierras para poner countries, para poner barrios privados, y esa es otra de la modalidad de despojo que nos tienen. Y el Poder Judicial, que el Poder Judicial está bastante avanzado con la inteligencia artificial. Todos los archivos que hoy se están sistematizando en el país o en América Latina son con estas características, y la caracterización del campesinado, de los pueblos indígenas, son de usurpadores, son de gente que van y ocupan, son inventos, ¿no? Pero es la inteligencia artificial otro de los grandes temas que pareciera que nosotros podemos estar allá lejos y no, y sin embargo nos involucran también en el territorio, ¿sí? No es la pantalla para conocer, bueno, qué planta es, si es una malva y las propiedades de la malva, si es para el tratamiento urinario, no. También están metiéndose con esas caracterizaciones para seguir judicializando a nuestros pueblos, a nuestras luchas. Yo no sé qué tiempo tenía. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Está? Esa es una falla de la moderación. Muy bien. Inteligencia artificial no aplicada. Pero sí, de repente nosotros podríamos decir, bueno, que está hablando la DEO de inteligencia artificial si aquí no tenemos ni señal de teléfono, es cierto, no tenemos. A veces la Iris o la Caro me mandaba mensaje, a los 2 o 3 días le contestaba porque no tenía señal en el monte. Esa realidad sigue estando, ¿sí? Sigue estando aquí en Buenos Aires, en Santiago del Estero, en nuestro país sigue estando esa desigualdad y el acceso a las tecnologías. Bueno, ni hay que hablar el acceso a los celulares. Y dice, bueno, ustedes están hablando del celular y vos sabés que se van a llevar todo el litio de Argentina. Argentina tiene la capacidad, tenemos la capacidad de generar nuestros propios espacios de transformación, pero tenemos este traspiés, que es un traspié gigante que estamos pasando en nuestro pueblo.
Este proyecto de extractivismo, de saqueo, de la extrema derecha que estamos viviendo es una mierda. Claro que sí. Absolutamente. ¿Cómo recuperamos? ¿Cómo salimos de esto? Y bueno, tendremos que ocuparnos. Y ocuparnos va a tener que ser de forma colectiva, que es eso lo que nos ha mantenido de alguna manera los pueblos para poder caminar hacia esas soluciones juntos y juntas. Bueno, habrá que volver a los territorios, dicen algunas. Bueno, pero sí, resulta que sí hemos estado en los territorios. ¿Qué ha pasado en los territorios? ¿Cómo puede ser que los territorios, ese impacto que hoy están teniendo, lo puedan transformar realmente en revoluciones? Y creo que las revoluciones, ¿no?, como algunos la marcan como las olas, y yo lo marco como los tierrales de los caminos. Allá hay grandes distancias y a veces uno se va, y muchos no conocemos el mar, algunos quizás 4, 3, 5 años, con políticas también para ir a conocer en los poblados de Chosmalal, esos grandes espacios. Muchos de nuestros jóvenes han ido para ahí y hoy no pueden ir. Entonces, esos caminos de repente que están así súper agrietados, llenos de polvo, llenos de cosas intransitables, y bueno, tienes que ver si vas en caballo, si vas en moto, bueno. Y hablando de caballos, los otros días estábamos haciendo una discusión con varios compañeros y compañeras y dice, bueno, hay que desencillar hasta que aclare. Y bueno, no sé si hay que desencillar hasta que aclare. Quizás hay que seguir montado porque es eso, el proyecto colectivo junto, ese es nuestro caballo de batalla. Ir al trote. Es evidente que ahora no vamos a poder ir al galope, vamos a ir al trote, al tranco en algunos casos y bueno, invitando a que se sume, ¿no? Y a veces me encanta hacer como muy así, voy a hablar de tropillas, pero allá la tropilla para nosotros eso, son animales. Hay algunos que no saben, algunas veces, y vos, cuando has dicho tal cosa, ¿qué era? Bueno, ahora me voy a referir a la tropilla. La tropilla, vos sabés que siempre está puesta con una yegua madrina, le decimos. Es una yegua la que lleva el cencerro, ¿sí? Vamos con la yegua. Y lo llevan tanto en las majadas, en las cabras, como en las yeguarizos No, y es también ese encerro que llevan, el sonido que emite, ¿sí? Más que nada es también, nosotros si estamos por acá, por allá y sabemos más o menos dónde andan los animales. Y bueno, y si tenemos conflicto con el empresario, a veces que en estos últimos tiempos que se ha ido cercando el territorio, bueno, sabemos que si anda para el este y anda sonando el cencerro es porque hay un perro que lo corre o están tirándoles tiro. Porque al ser achicado el territorio, las cabras necesitan ir a comer, ¿no? Y esa es otra de las dificultades que hay. Entonces las sentimos y los vemos a través del sonido. ¿Dónde están ellas? Y nos encontramos, si acaso llega la anochecer y no están, y está en silencio, las tenemos que ir a buscar porque seguro que se han quedado panza llena y no vuelven al corral, va por sus crías. Pero normalmente vuelven, ¿sí? Pero es eso, creo que hoy ya hemos ido sintiendo dónde estamos, cómo estamos y tenemos que ir encontrándonos. Tenemos en esta etapa que volver a estar y aquí es algo que, no sé, me gustaría decirlo, que con la coyuntura en Buenos Aires y se está viendo estos avances y hay que tener más fe, hay que creer más en el pueblo y se tiene que animar a profundizar las políticas que se están llevando adelante aquí. En lo rural sabemos que se están caminando cosas importantes, nuevas, pero en algunos casos porque no ha habido especificidades, programas específicos diferenciados para la ruralidad. Hay,
que profundizarlo, porque es ahí, no solo el arraigo, sino el alimento de nuestros pueblos que está ahí. Y hay que seguir desarrollando y profundizando. Hay familias que quieren trabajar la tierra, está la tierra. Hay que volver a conectarse con ella, no para pasar una tarde hermosa, que también, sí, pero es produciendo la tierra, el alimento para nuestro pueblo. Y es ahí donde nos van a seguir queriendo las transnacionales, los capitales que están con este nuevo gobierno impulsando el saqueo definitivo. Entonces hay que volver. Los que están, respetar, que permanezcan, mejorar, y hay que volver. Y hay tanto pueblo que se nos han corrido. Necesitamos hacer justamente esas políticas para que nuestro campo se vista de ranchos, se vista de gente feliz. Y ahí en esa gente feliz va a estar esa devolución de la, más que devolución, es la esperanza que estamos teniendo como un poco presa. Entonces hay que liberar esas esperanzas, como aquí con la compañera que nos encontramos después de mucho tiempo, liberar las lágrimas de emoción. Y eso, ¿seguimos bien? Bueno. Ah, sí, bueno, entonces vamos redondeando. Así que reforma agraria integral y popular en Buenos Aires. Y hay muchos que dicen, el centralismo, Buenos Aires. Y bueno, empecemos por ahí. Empecemos por la reforma agraria integral y popular. Claro que sí. Y de más está decir que sean las mujeres las principales protagonistas. Eso no hace falta que aclaremos, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y por ahí debe andar Angie, que es una compañera que ha salido de procesos de haber estado en proceso judicial y hoy está en un espacio donde se puede trabajar criando ovejas, criando chancho, criando gallina, y de ahí se abastece y vende junto con otros jóvenes que están en situaciones de adicciones problemáticas. Esas experiencias existen, están, y hay que potencializarlas. Hay que hacer que esa red de esos espacios puedan seguir creciendo. Yo quería compartirles un poema, y mientras hago el poema, quiero que vaya sonando de fondo aquel tema que le hemos dicho. Aquí inteligencia artificial, diría. Habría que ver, porque en el Vaticano también han hablado sobre la inteligencia artificial. ¿Sí? Ahora que ha hablado la compa aquí, y hay también dentro de esta encíclica que hace el Papa Laudato Si, que habla de nuestra madre tierra como sujeto de derecho, hay que también compartir y leer esos mandatos que nos ha compartido con este tiempo de tarea hermosa que ha tenido el Papa Francisco para con los nadie. Tierra, techo, trabajo era una de esas consignas que él nos ha puesto, ¿no? Así que hay que continuar. Es un poema que he encontrado en la nube. Me ha encantado. Lucrecia Astronauta dice: en mi mirada también brillan los ojos de mi abuela. En mi piel está transmitida la sabiduría de mi madre. Por mi vientre corre el agua de todos mis hermanos. Y en mi largo cabello los poderes de los animales. Somos hechos de linajes eternos, de dualidades perfectas, de perfumes de miles de tulipanes, algarrobos, tunas, quimiles, de la miel que nos regalan las abejas, del maíz que sembraron mis abuelos. Estamos hechos de tierra arada con cantos y de atardeceres pintados con magia. En cada parte de mi organismo habita la esencia de cada planta. Está muy alto. Somos raíces
y alas. Somos los frutos y los árboles, las galaxias y sus constelaciones. Estamos hechos de sueños de próximas generaciones. Y también alguien nos está soñando a nosotras en este instante. En el cuerpo tengo presente todo el amor del universo. Y en mi corazón también palpita el corazón de la Madre Tierra. Ay. Bueno, muchas gracias, Diolinda. Perdón por lo de la moderación, no, eso se me había escapado. Bueno, ahora vamos a escuchar a Valeria Esquivel. Ella es economista feminista, funcionaria principal de la OIT en políticas de empleo y género. Su trabajo se centra en las desigualdades estructurales del mundo del trabajo y la economía del cuidado a nivel global, referente en economía del desarrollo y derechos laborales. Muchas gracias. Gracias. Después de Diolinda y el poema, yo había pensado, y me habían pedido además, datos duros, política. Voy a tratar, el poema no me va a salir seguramente, pero vamos por ahí. Y les pido solo que miren un chiquitín este dibujo. Parece una autopista, un niño o niña jugando para pensar después. Quiero poner dos datos regionales primero para empezar. Después la presentación se puede compartir. Y estos dos datos son la tasa de participación, que es, de nuevo, a nivel regional, que es cuántas mujeres y cuántos varones están en el mercado de trabajo. Y luego la tasa de ocupación, que es como porcentaje, ¿no? Los y las ocupadas como porcentaje de todas las mujeres en edad de trabajar y todos varones en edad de trabajar. Hay dos cosas que se ven. Primero, las linitas vivoreantes tienen esa gran crisis en el COVID, pero después no vuelven a la situación pre-COVID. Todavía estamos por debajo de la situación pre-COVID en términos de la tasa de participación. Y eso es una cosa que históricamente ha sucedido. La recuperación, cuando las mujeres nos corremos del mercado de trabajo, volver a insertarnos es más difícil. Y la tasa de ocupación, si bien se ha recuperado, e incluso la tasa de ocupación de las mujeres aparece un poquito más alta, de todas maneras, la diferencia, porque esto está vis a vis 2019, pero en 2019 teníamos desigualdades. Las diferencias se sostienen. Sigue siendo el caso que hay alrededor de 1,5 puntos de diferencia entre mujeres y varones, ¿sí? Las mujeres estamos menos en el mercado de trabajo. Siguiente, por favor. Y una de las características muy importantes de la región y de Argentina también, Argentina son las primeras 3 mujeres, hombres y total, es la proporción de personas que están trabajando en la informalidad. Más de 4 de cada 10 personas en Argentina, que además corresponde con el promedio regional aproximadamente, están trabajando en la informalidad. Estos son datos regionales que están basados en el año pasado. El INDEC acaba de publicar, estamos en 42% más o menos la tasa, sigue siendo muy alta, 4 de cada 10. ¿Qué implica la informalidad? Implica el no acceso a derechos laborales y el no acceso a la seguridad social, ¿no? De nuevo, estamos hablando de las ocupadas y los ocupados, no las ocupadas que no pudieron llegar, o sea, las que no están en el mercado de trabajo. Estamos hablando de la característica de aquellas que sí están en el mercado de trabajo. Y la informalidad, yo quería enfatizar esto, porque la informalidad es hija de dos fenómenos. La desigualdad estructural, que mencionaba Silvina, en relación a que el aparato productivo no genera
los puestos de trabajo decente que debería generar para todas las personas que están queriendo estar en el mercado de trabajo. Eso es una primera cosa. Y la segunda, la desigualdad entre hogares y entre familias. ¿Por qué? Porque la informalidad se centra en algunos sectores, en particular en el trabajo doméstico remunerado, en los textiles y en la construcción, estos dos primeros sectores muy feminizados y la construcción muy masculinizada. Y entonces, en particular con el tema de las trabajadoras domésticas, la idea, si lo pensamos un ratito, la idea de que un hogar genera tantos ingresos como para poder pagarle a alguien asalariado, es una idea, no sé, se me ocurre Downton Abbey, ¿no? Pero digo, es una cosa así como de otra época. Y sin embargo, que esto siga ocurriendo tiene que ver con la distancia de ingresos entre lo que cobra una trabajadora doméstica y los hogares que las emplean. Entonces, la informalidad está ahí y persiste en el tiempo porque la desigualdad es entre hogares, ¿no? Entre distintos tipos de ingresos, distintos niveles de ingresos, y es estructural en términos de los sectores productivos. Entonces, a partir de esto, yo quería hablarles de algo. Vieron, no solo trabajo en la Organización Internacional de Trabajo, sino que soy economista, entonces a mí me sale la cosa técnica, pero quería pensar con ustedes un buen modo de identificar algunos gatos encerrados, ¿no? Yo con eso ya me conformaría. Y se me ocurrió traer esta cita de Sylvia Chant y Caroline Sweetman, que está en inglés originalmente, la pregunta sobre si hay que arreglar a las mujeres o hay que arreglar al mundo. Porque escuchamos típicamente políticas que nos hablan de arreglar a las mujeres. Porque a las mujeres les falta educación, porque a las mujeres les falta acceso al financiamiento, porque las mujeres tienen muchos hijos, porque las mujeres no sé qué, las mujeres no. Ciertamente necesitamos servicios de cuidado, necesitamos educación, necesitamos todo eso. Pero hay una parte que tiene que ver con arreglar el mundo. Arreglar el mundo traducido a tener una economía que genere los puestos de trabajo donde estas mujeres más educadas van a acceder. Porque si no, es puro acento en ellas. En algún punto es cercano a esto de la victimización, ¿no? El dedito ¿no? Apuntando sobre ellas y no apuntando sobre la economía que no está funcionando para ellas. Entonces, cuando yo pienso en arreglar a las mujeres, y cuando ustedes escuchan todas estas políticas que en el fondo solo nos están diciendo arreglar a las mujeres, estamos hablando de las políticas de empleo por el lado de la oferta. De nuevo, son importantes, no estoy diciendo que no. Estoy diciendo que solitas no alcanzan. El arreglar el mundo, en este caso, son las políticas de empleo por el lado de la demanda. Y son las grandes políticas, estas de cambio estructural, la macro, las políticas sectoriales, las políticas de cuidado. Entonces yo quiero mencionar estas políticas, ¿no? Porque para que las pensemos en conjunto. La siguiente, por favor. Entonces, en la macro, tenemos que pensar políticas fiscales y políticas crediticias que respondan a las necesidades de las mujeres. Me olvidé de un argumento que para mí es muy importante, que es el otro gato encerrado que quiero que pensemos juntas. ¿Qué es? Si sabemos, como sabemos clarísimamente, que el ajuste fiscal, que el endeudamiento, que la apreciación cambiaria, que la inflación, que todos estos fenómenos tienen impactos diferenciales sobre las mujeres y varones y las disidencias, entonces también podríamos pensar estas políticas para que explícitamente, primero, no tengan esos impactos negativos o los minimicemos, y segundo, usarlas para que tengan impactos positivos. No, porque si fueran neutrales, existieran ahí arriba y nada nos afectara, bueno, pero sí nos afectan. Entonces la propuesta es
pensar desde el vamos estas políticas. Lo fiscal es evidente, ¿no? El ajuste le pega más a las mujeres, lo sabemos, por lo menos esa es la razón por la que estudié economía y no otra cosa a fines de los 80, ¿no? Cuando la hiper y el ajuste estructural nos llevaba a puestas. Las políticas monetarias, las crediticias, ¿no? Esas tenemos que poder pensarlas, el endeudamiento. O sea, bueno, si no me voy a quedar hablando un rato demasiado largo. Esas son políticas que deberíamos recuperarlas desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de construcción de igualdad. La siguiente, las políticas sectoriales. Si los fenómenos del mercado de trabajo están asociados a dónde trabajamos las mujeres y dónde trabajamos los varones, entonces las políticas sectoriales tienen que tener perspectiva de género. Tenemos que pensar las trabajadoras domésticas, tenemos que pensar los sectores textil, tenemos que pensar en la construcción, tenemos que pensar en esos sectores. ¿Y cómo hacemos cuando los sectores, la siguiente por favor, cuando los sectores, fíjense, esto es una comparación, para mí hay que pensar, por un lado, si en los sectores están o no las mujeres, en cada uno de estos grandes sectores, y por otro, si las condiciones de trabajo en esos sectores son buenas o deficientes. Y en ese cruce encontramos sectores muy feminizados, muy masculinizados, algunos muy masculinizados y con déficit de trabajo decente muy fuertes, como la construcción, y otros muy feminizados y también con déficit de trabajo decente. Entonces, y otros que tienen mayor productividad, son más aviones y están dominados por los varones, y ahí pensamos cómo hacemos para que las mujeres entren ahí. Porque en el caso de la Argentina, las mujeres estamos más educadas en promedio que los varones. Así que el argumento de la educación, más o menos. Además, hemos construido una universidad pública de calidad que forma ingenieras, que forma matemáticas, que forma físicas. No es por ahí el argumento, ¿no? Las tenemos a esas profesionales. La siguiente. Luego, por supuesto, y hemos hecho un trabajo muy lindo en términos de cómo ayudar a las empresas, en particular a las empresas, a las micro y medianas, a las cooperativas, a las empresas sociales, para tener una perspectiva de género, para pensarse desde esta perspectiva. Y la última política que para mí me parece muy, muy importante, y pasemos, que son las inversiones en la economía del cuidado. Y es interesante, son importantes estas inversiones porque son un buen ejemplo de algo que llamamos políticas de empleo con enfoque integral. O sea, que nos ayudan tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Típicamente las políticas de cuidado, las inversiones en salud, en educación, en particular en educación inicial y el cuidado de adultos mayores, estas políticas típicamente eran pensadas desde el lado de la oferta solamente, es decir, porque posibilitan que las mujeres entren al mercado de trabajo si algo de su cuidado, como si fuera solo de ellas, ¿no? Pero bueno, se externalice. Pero si hacemos inversión en el cuidado, lo que ocurre, servicios de cuidado, lo que ocurre es que estamos generando también empleos de calidad. E hicimos cálculos para la Argentina, hicimos también cálculos a nivel provincial para Chaco y para Santa Fe, y podríamos hacerlos para la provincia de Buenos Aires, donde los puestos de trabajo decente que se generan son muy importantes, no son 2 puestos locos. Y se generan en relación a la inversión directa en el sector, se generan en relación al impacto en infraestructura, ¿no? Porque para dar servicios de cuidado hay que tener centros de educación inicial, hay que tener hospitales, hay que tener escuelas, sino también indirectamente porque sostienen el crecimiento. Y por eso el primer dibujito que les pedí que recordaras, y que no vamos a ir para atrás porque si no nos vamos a perder, pero por eso el primer dibujito que era, ahí está, que era pensar el cuidado como pensamos la infraestructura, ¿no? Normalmente se piensa el cuidado de las inversiones de servicios de cuidado como gasto. No, es infraestructura social, es parte de lo que construimos para el futuro.
es lo contrario al argumento de capital humano que habíamos pensado, que habíamos criticado al principio, ¿no? Es la construcción social de ese bien público que es el servicio de cuidado. Y otro ejemplo, y con esto termino, señora moderadora, es que la OIT está trabajando con la provincia de Buenos Aires en muchos aspectos, con el Ministerio de Trabajo para un diagnóstico sobre los servicios públicos de cuidado, sobre los servicios públicos de empleo, que son los que conectan oferta y demanda. Estamos trabajando también con temas de violencia laboral, de trabajo infantil, de inclusión con personas con discapacidad. Entonces, es en ese marco y con ese trabajo conjunto que la OIT quiere continuar desarrollando esta perspectiva donde nos importa el empleo y nos importa la igualdad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante ver cómo cambiar el lado de la oferta y el lado de la demanda. Me pareció muy interesante. Bueno, ahora vamos a escucharla a Candelaria Boto. Ella es economista y comunicadora especializada en economía feminista. Es una de las principales divulgadoras de temas económicos con enfoque de género en Argentina. Participa activamente en espacios de formación, medios y redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias. No es necesario. Primero quiero agradecer en términos personales. Para mí es un honor ser parte de este panel. Valeria es una de las que trajo la economía feminista a la Argentina, así que gracias por abrir esa puerta. Jackie es una referente en llevar la territorialidad a las políticas públicas. Silvina fue una de las pocas mujeres ministras de Economía que le tocó maniobrar en un momento muy complejo. Y Olinda creo que representa muy bien esa voz que necesitamos, ¿no? Esa cosa refrescante que decís, hay crítica y caracterización y hay propuestas. Una reforma agraria federal creo que representa perfecto propuestas que necesitamos en estos momentos de crisis de representación política. Así que gracias en términos personales, realmente para mí es un honor estar con estas enormes mujeres. Y también ya desde Ecofeminita y como representante de esa organización, agradecemos mucho la invitación a este cuarto congreso, que habla justamente de una intención de seguir, ¿no?, impulsando estas políticas de igualdad, de llamar a un Estado presente que se haga cargo de sus responsabilidades, que se haga cargo de justamente continuar con este trabajo para la igualdad y de habilitar espacios de discusión, de formación, que es un poco la propuesta de este congreso, que lejos de ser una moda, ¿no?, lo que nos quieren mostrar, como si el 2018 y la marea verde hubiese sido un momento, una moda, una tendencia de TikTok, bueno, lejos de eso, logramos poner en la mesa, en el debate, en la agenda, un montón de discusiones que tienen que ver con el mundo que estamos transitando y también el mundo que se nos viene, ¿no? Y esto lejos de un momento o un paréntesis en nuestra existencia, bueno, requiere seguir encontrándonos, seguir debatiendo y seguir construyendo esta alternativa, una política alternativa, un programa alternativo en estos tiempos donde, bueno, parece que decir feminismo, progresismo, izquierdas o cualquier cosa que se oponga a el modelo de la extrema derecha, directamente te tildan de comunista y lo complejo es que para muchos sectores que no están tan lejos también somos las enemigas y somos el problema. Entonces valoro mucho realmente este espacio y a mí me toca traer, si se quiere, los aportes que podemos hacer desde la economía feminista a esta lectura de la coyuntura y también a esta lectura de un mundo en cambio, ¿no? Un mundo en cambio en el mercado de trabajo, un mundo en cambio en términos demográficos, un mundo en cambio en términos de crisis climática. Entonces ahí quiero empezar un poco con tratar de definir o de caracterizar las distintas crisis que estamos viviendo, porque hay algunas crisis que por ahí las tenemos más al oído, están más presentes en la comunicación, y otras crisis de las que nunca hablamos y que están ahí latentes, ¿no?, que pasan por fuera de los medios, que pasan por fuera de las tapas de los diarios, pero que en la mayoría de los casos los resuelven efectivamente mujeres y disidencias en los territorios. Entonces la primera crisis, por ahí la más evidente, la crisis de actividad, ¿no? Venimos de un 2024 con una
recesión, con una recesión que en los números, que en el indicador general fue compensada por los números del agro, fue compensada por un campo que no tuvo una sequía, entonces tuvo una gran recomposición, pero que si uno se pone a ver los distintos sectores, mamita que hubo una recesión en todo lo que tiene que ver con comercio, con industria y con lo que hace a nuestro mercado interno argentino. No es algo que haya pasado solo en 2024, sino que si uno se pone a ver la serie así más larga, dice, bueno, Argentina hace más de 10 años que está estancada en términos económicos, que no hay un crecimiento, que tenemos que hablar efectivamente de una crisis de actividad o de un modelo económico que no está dando una respuesta en términos de generar más puestos de trabajo, de generar esa mayor riqueza económica para después pensar qué hacemos con ella. En paralelo, obviamente, a esta crisis de actividad, tenemos que hablar de una crisis de ingresos, que hubo momentos más profundos y menos profundos. Claramente el 2024 muestra la profundidad de esta crisis de ingresos con un gobierno que hace 16 meses muestra números de consumo negativo. Yo no lo vi nunca, traté de buscar, ¿no?, en otros países, pero es muy difícil porque el consumo se mide distinto. Cosas técnicas de economistas, pero bueno, no podemos comparar, ¿viste?, peras con manzanas, pero es difícil encontrar países que no estén en guerra y que tengan 16 meses de consumo a la baja. Mientras que los números, los indicadores generales parecen ser positivos. Entonces ahí nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando. Si el número general es positivo, pero yo me pongo a ver que la venta de alimentos no se recompone, ¿qué está pasando? Y bueno, está pasando un proceso de incremento de la desigualdad. Está pasando que un grupo más chico, más concentrado, la está pasando bomba, se está yendo a Miami, se compra las zapatillas por Amazon y hace el tour de compras a Chile, y después hay una mayoría de la población que compra menos de alimentos, de productos de limpieza. Lo podemos escuchar en cada miércoles con los jubilados diciendo como una vez al día. Bueno, todos los procesos, las familias que están comiendo una vez al día, efectivamente se ven, se cristalizan en ese número de consumo y en una crisis de ingreso, ¿no?, de poder adquisitivo a la baja, de personas que trabajan cada vez más horas para conseguir el mismo poder adquisitivo, o sea, para tratar de llegar efectivamente a fin de mes. Entonces tenemos crisis de actividad, crisis de ingresos. Vamos a la más conocida en la historia argentina, que es la crisis de deuda. Todavía no le ponemos ese nombre, ahora lo vino a salvar el Fondo Monetario, pero antes de que lo venga a salvar el Fondo Monetario, Argentina no tenía reservas, no tenía dólares suficientes para hacer frente a los vencimientos que se le venían. O sea que estábamos a 2 pasos de hablar de una crisis de deuda. Ahora más que 2 pasos, podemos decir estamos a 4 pasos de hablar de una crisis de deuda porque se resolvió con más deuda. O sea, lo que hace es acrecentar la crisis que se va a venir en el futuro y que tampoco está resuelta. Digamos, Argentina el año que viene tiene que pagar de vencimientos de deuda más de la mitad de las reservas que tiene. Difícil que llegue. ¿Cómo llega? Bueno, con un proceso de un nuevo ciclo de deuda externa, que es lo que está escrito con el Fondo Monetario Internacional y que es lo que pretende Caputo desde el Ministerio de Economía. Por ahí estas son las crisis más conocidas, ¿no?, en el mundo económico: actividad, ingresos, deuda. Yo quiero traer la crisis de los cuidados. Quiero traer la crisis en términos de qué es lo que pasó en el último año con comedores que no recibieron la comida, con el recorte de un montón de programas que, si bien no eran directamente un reconocimiento a los trabajos comunitarios, funcionaban como un reconocimiento a los trabajos comunitarios. El potenciar trabajo era eso, era el reconocimiento de un montón de trabajo feminizado que hacían las compañeras en los territorios. Y eso se desmanteló, quedó muy recortado y un montón de ese trabajo quedó de nuevo en el sostén que le puedan dar o no las compañeras en este contexto de crisis económica. No solo la comida para los comedores, los salarios para las trabajadoras de esos comedores, sino también el recorte generalizado en los servicios de salud, de educación. Yo veía la evolución de los salarios en el 2024 y los que más caen tienen que ver con enseñanza pública, salud pública. Entonces, efectivamente, hay un recorte en esa provisión del Estado en términos de salud, de educación, y ni hablemos de la vivienda porque ya se volvió un lujo para pocos en un país que tiene más de 9 millones de inquilinos e inquilinas. Entonces, efectivamente, hay una crisis de los cuidados que tiene que ver con cómo nos formamos, con cómo accedemos a la salud,
con cómo accedemos a los medicamentos, con los recortes que hubo de los medicamentos en el PAMI, o sea, cómo acceden los adultos mayores a los medicamentos que necesitan para su vida, y obviamente un desmantelamiento de todas las políticas que tenían que ver con cuidado de manera directa, ¿no? Desde la infraestructura del cuidado hasta, bueno, efectivamente dar después el servicio. Entonces, yo creo que en esta crisis que tiene distintos nombres o tiene distintas aristas, podemos hablar de una crisis de la sostenibilidad de la vida, ¿no? O sea, estamos enfrentando una crisis con un gobierno que se propone un cambio tan estructural que habla de una Argentina mucho más parecida a otros países de la región que tienen niveles de informalidad mucho más alta, otros países de la región que por ahí son más estables en términos macroeconómicos, pero que producen una economía para 1/3 de la población. Y 1/3 de la población está divino, perfecto, accede al crédito, se compra una casa, un auto, y los otros 2/3 de la población sobreviven. ¿Cómo? Con changas, con la economía informal, como puedan, sobreviven. Entonces, ese es un poco ese es el horizonte que tiene Milei y Caputo en la cabeza, que es un horizonte de crisis de vida, porque son un montón de vidas que se tienen que caer de los márgenes de la economía formal para empezar a subsistir en este modelo de sálvese quien pueda. Y en ese modelo, en ese escenario, nos presentan a nosotras, a los feminismos, a los progresismos, las izquierdas, como si fuésemos el enemigo. El problema es que nos pasamos 5 pueblos. No, chicos, el problema no es que nos pasamos 5 pueblos, el problema es que no logramos todavía articular una hoja de ruta, un programa que tenga, no sé si tenga, sino que podamos gestionar y avanzar en las reformas que tenemos que hacer, que no son solo reformas de la exención de la licencia materno-paternal, que buenísimo, hay que hacerlo. Digo, vivimos en un país donde los varones tienen 2 días de licencia por paternidad a nivel nacional. Eso hay que hacerlo, no digo que no. Ahora, tenemos que avanzar en algo más profundo. ¿Cuál es nuestro DNU 70? ¿Cuál es nuestra reforma estructural desde la economía feminista? Yo creo que Deolinda dio una propuesta clara, ¿no? Y es interesante porque los países, si uno ve los países en vías de desarrollo que lograron desarrollarse, que mucho tiene que ver con capital estadounidense, Corea del Sur y otros casos, antes avanzaron en una reforma agraria. Es muy difícil buscar países desarrollados que tengan el nivel de concentración de tierra que tiene la Argentina. Es muy difícil. ¿Por qué? Y bueno, porque vos querés hacer un cambio y tenés un sector muy concentrado que te dice no. Hay otras experiencias también en Argentina con el IAPI, pero bueno, efectivamente hay que avanzar en controlar o regularizar un poco más el comercio exterior. Pero este aporte de la economía feminista tiene que ver con esto, que parece muy sencillo, ¿no? Como poner la vida en el centro. Algo que es, si lo pensás, es evidente, pero a la vez toda nuestra vida en este sistema nos dice lo contrario. Nos dice todo el tiempo, pensemos en nosotros mismos, tratemos de avanzar pisando en este mundo de sálvese quien pueda, cuantas más cabezas pises, más grande parece que sos. Entonces la propuesta desde la economía feminista es todo lo contrario. Tiene que ver con una propuesta comunitaria, tiene que ver con una propuesta colectiva, tiene que ver con revalorizar el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, al reconocimiento de los trabajos de cuidados, al reconocimiento de los trabajos tradicionalmente invisibles, y el acceso también, obviamente, a la vivienda y a todas las condiciones materiales que hacen a la reproducción de la vida. No me voy a profundizar tanto, que este gobierno es todo lo contrario a lo que acabo de decir, pero sí me parece importante enfatizar algunas cosas de cara a lo que se viene, que es la profundización de este modelo de Javier Milei, de Toto Caputo y ahora también del Fondo Monetario Internacional. El año pasado efectivamente vivimos el ajuste fiscal más grande en los últimos 31 años. Ellos lo festejan, sacan fotos abriendo un champán con eso, pero lo que implicó ese ajuste fiscal fue la licuación de las jubilaciones, que explican 1/5 del total de ese ajuste fiscal, un ajuste en las jubilaciones que además tiene un impacto muy diferenciado en género, porque lo que más se perjudicó fueron las jubilaciones mínimas, que tienen un bono congelado hace más de un año. Y esas jubilaciones mínimas la cobran en mayor cantidad las mujeres, que accedieron a la jubilación por una moratoria. Entonces tienen la mínima, muchas veces tienen que estar pagando la moratoria y encima les congelan el bono, ¿no? No solo de las jubilaciones, sino
para mí siempre hay que mencionar esta reducción en la cobertura de los medicamentos del PAMI, ¿no? O sea, tenemos hoy en día en la Argentina adultos mayores que tienen que estar eligiendo entre comprar alimentos o medicamentos. Personas que toman la pastilla de la presión en vez de todos los días, día por medio. Esa es la situación de crisis que estamos viviendo y la situación de descarte, básicamente, de la población que son adultos mayores. El fin de la moratoria previsional, de nuevo, un golpe directo a las mujeres, porque ahora no van a acceder a una jubilación, sino que van a tener que esperar 5 años más para acceder a una pensión universal de adultos mayores, que genera muchos problemas en términos de presupuestos familiares, porque no se puede cobrar la PUAM y cobrar además una pensión por fallecimiento de la pareja, por ejemplo. Tenés que elegir entre una u otra. Entonces es una situación muy compleja que cambia absolutamente los presupuestos de estas familias. Obviamente el freno de la obra pública, creo que no tengo que explicar por qué eso es un problema para la vida, porque queda muy en evidencia, no solo en términos de las rutas y de los peligros que genera no tener el dinero para mantenerlas, sino también por el freno de toda obra pública, que tiene que ver con la infraestructura misma de escuelas, hospitales y un montón de espacios públicos que efectivamente necesitamos. Lo mismo con las transferencias a las provincias, que además fue completamente discrecional. Digo, vos veías cuáles eran las provincias más alcanzadas o más recortadas y eran las opositoras a este gobierno, que además no fueron muchas, entonces eran 3, 4 que estaban recortadas y el resto también recortadas, pero bastante menos. Después los despidos, hubo más de 50.000 despidos al empleo público, uno de los pocos sectores donde hay algo cercano a una paridad en términos de género. Justo un sector muy atravesado por ese recorte, por esa motosierra. Y después las tarifas, que lo vivimos todos, ¿no? Pagando cada vez más tarifas. Hay una definición que es que si vos gastás más del 10% de tus ingresos en pagar la luz y el gas, sos pobre energéticamente. Muy difícil no ser pobre energéticamente en este país con estas tarifas y todavía falta. Les lamento decir porque es uno de los espacios donde tienen para recortar. Entonces, este ajuste fiscal que hizo en 2024 lo vamos a ver efectivamente profundizado a partir de este darle el timón del gobierno al Fondo Monetario, porque hoy en día ya directamente nos gobiernan desde Washington. Entonces, lo que podemos esperar tiene que ver con más ajuste, tiene que ver con un nuevo ciclo de deuda externa y tiene que ver con las reformas estructurales que se vienen y que están escritas con el FMI, la reforma laboral, la reforma previsional, una reforma que pretende aumentar la edad para jubilarse de los varones a 70 años, de las mujeres a 65, aumentando los años de aporte necesarios. O sea, ahora quienes se van a poder jubilar van a ser efectivamente mucho menos. Y una reforma tributaria, porque no alcanzó lo que hicieron el año pasado, los ricos quieren pagar menos impuestos. Entonces, esta apuesta electoral que estamos enfrentando entre Milei y el Fondo Monetario nos propone un montón de desafíos y de problemas en una Argentina que es cada vez para menos. En una Argentina donde cada vez menos llegan a fin de mes. Y creo que ahí justamente tenemos que pensar, y lo traigo a este Congreso con intención de que se pueda multiplicar esta discusión y que podamos encontrar algún horizonte en un desarrollo de una alternativa política, porque esto hay que debatirlo y hay que enfrentarlo políticamente, y hay que enfrentarlo políticamente con una hoja de ruta inclusiva, con una hoja de ruta que piense el trabajo no solo en su esfera privada, mercantil, sino que piense el trabajo de los cuidados. Hay un proyecto de La Poderosa en el Congreso todavía para el reconocimiento de las trabajadoras de los comedores populares. Hay mucho hecho, hay mucho trabajado y hay mucho por avanzar, así que lo dejo hasta acá, abro así como para que lo hagamos y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y ahora le voy a dar la palabra para cerrar el panel a una compañera de ruta, compañera en el gabinete, que nos hemos encontrado muchas veces en muchas actividades, desde el Congreso también, peleando por la organización sindical de muchos espacios que necesitan representación. Bueno, ella es Jackie Flores, referente cartonera y subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular de la provincia de Buenos Aires, histórica organizadora del Movimiento de Trabajadoras de la Economía Popular,
promueve la justicia ambiental y el reconocimiento del trabajo comunitario. Muchísimas gracias, Jackie. Bueno, en principio, buenos días. La verdad que quiero agradecer en esta instancia, particularmente en estas instancias, la invitación. Ver la Estela a mí me da certezas del camino que hace muchos años uno concibió como lucha y que las propuestas que uno venía demandando iban a profundizar un camino. Pero estoy absolutamente conmovida por ayer, por lo que pasó ayer en este encuentro. Le quiero agradecer al feminismo popular realmente el silencio que hicieron ayer por Francisco. Se lo quiero agradecer. Es una compañera que... Una compañera de fe. Sin la fe, siempre digo yo, no hubiera podido salir de donde salí. Pero también me conmueve, hace mucho que no nos vemos con Leo. Y la verdad que encontrarnos con compañeras en el camino donde nos permitimos, donde esos abrazos realmente nos potencian, pero nos ayudan a curar también, es parte de quienes somos. Y que no nos tenemos que prohibir lo que pasa a partir de la lucha y de encontrar, y gracias por las palabras, porque hace que reafirme todos los días quién soy. Y me encanta que me presenten como me presentan, porque es mi identidad, porque es en este país, en esta patria maravillosa. Digo, hubo muchas decisiones políticamente incorrectas, digo yo, porque la realidad es que venimos de una herencia bastante importante. Hoy se habló de todo y yo las escuchaba y es el relato de alguien que ha subsistido a la cultura del descarte. Y esa referencia que hoy tengo construida es obvio que representa a muchas compañeras, pero también a muchos compañeros. El neoliberalismo es algo que nos hizo mucho mal. Digo, nos dejó a seres humanos subsistiendo la vida misma, sin poder tener 5 minutos de pensarnos la existencia en esa vida. No tener una opción para poder caminar en la vida, es el abismo mismo. Y la fe y iluminarnos ahí nos da el motor de podernos encontrar con otras y otros también en el camino. ¿No? Y entonces, de allá de los 90, 2001, estamos 2025 y pasaron cosas que nos dimos cuenta qué significa la deuda, qué significa primero poder pagar una deuda y qué significa después volver a endeudarte. Y bueno, eso significa la máxima expresión del recurso para pocos, unos ricos ganando mucho y para abajo es mentira que emana, ¿no?, la miel y que todo eso, el dinero, llega a las bases, llega a la conformación de tener la felicidad, de tener un proyecto y por sobre todas las cosas de tener una opción que siempre digo, en esta frase que me acompaña hace mucho tiempo, es verdad que el trabajo ordena la vida. ¿Cómo que no? Y el orgullo que me provoca venir del sector y referenciar el sector que yo referencio y que me quedo, me ha traído hasta acá y es verdad. Yo como a muchas compañeras y a muchos compañeros sí me tuve, a partir de esas malas decisiones políticas, reinventarme un trabajo para poder reinventar la vida, para poder reencauzar mi humanidad y hacia dónde quería ir. Y eso es el trabajo. Pero también la historia de trabajadores y trabajadoras que tenemos como patria. Es tan fundamental el trabajo como ordenador de la vida, como la herencia misma que hacen de todos los luchadores y luchadoras y conciencia y el hermoso sindicalismo que tenemos, que ha hecho faro en hombres y mujeres como yo, ¿no? Y nos han invitado a la conciencia de organización. Organizarte y a partir de organizarnos la vida, el faro lo empezamos a tener mucho más claro.
Yo siempre digo que es importante tener la claridad y la identidad de cada uno de nosotros. Empecé siendo un sujeto social, me profundicé siendo un sujeto profundamente sindicalista, exigiéndole al Estado cuando el Estado no tuvo presente. Pero creo muchísimo más en el sujeto político que somos las cartoneras y los cartoneros. Y ese camino, creo yo, en la demanda viva de no querer que interpreten más ninguna realidades, me encuentro en ese camino con compañeros y compañeras que hacen de la comprensión, de la buena herramienta y de la buena utilización de la política transformadora de la vida de las personas. Y me encontré en este camino con mucha buena gente que tiene algo que no la gran mayoría lo tiene, que es el oído. Es un oído particular. Digo, ¿no? Porque digo, no solamente nosotras cuando nos encontramos, las mujeres y las diversidades, se nos dice que hay un ruidito ahí porque no le damos la lengua y no paramos. Si nos juntamos, como nos estamos juntando hoy, no solamente para distendir, sino justamente para calar en esas ideas que cada una de nosotras tenemos como propuesta. Y hoy me toca traerle una propuesta, porque soy parte de una propuesta profundamente construida, importante, y que tiene que ver con entender por qué el pueblo demanda y por qué el pueblo acompaña lo que tiene que acompañar. Y la realidad es que en la República Argentina, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, no se sabe llevar adelante la correcta separación de los residuos. Y eso es presentar una política pública en lo convencional y en lo que nos gusta escuchar. Pero la realidad es que todas y cada una de nosotras, de nosotres y de todos nosotros consumimos, ¿no? Y acá se ha hablado de trabajo, de economía, de realidades como la mía. Está Silvina acá al lado, digo, se ha hablado de estudios, se ha hablado absolutamente de todo lo que es el universo en cuanto a qué oportunidad tenés y qué cuando no la tenés. Y entonces nosotras somos compañeras que tenemos la capacidad de superarnos. Por eso estoy muy emocionada, digo, porque la fe, Jorge ha sido muy cercano a mí, a mi sector, y me ha transmitido y me ha afirmado quién soy, porque es alguien que me he encontrado en la vida teniendo la posibilidad de debatir, no solamente de que deje un mensaje y hagamos caso, porque soy una compañera encima que cuando tuvimos la capacidad, todas juntas, desde el feminismo popular y que no nos faltara nadie, las cartoneras también entendíamos lo que conquistamos entre todas, que la ley de despenalización del aborto era para todas y cada una de nosotras y que ya nunca más nuestras compañeras, mis compañeras, iban a poner el cuerpo solamente porque éramos pobres. Y esa es la fortaleza y elijo siempre pararme desde el lugar, de este lugar colectivo. No, pero la realidad es que está el capitalismo, está el neoliberalismo, estamos muchísimo más endeudadas que antes, todas nosotras, nosotres. Y entonces no soy una compañera que solamente, o no quiero por lo menos ser una compañera que siempre ve el vaso lleno. Porque la verdad es que somos tan creativas que siempre tenemos la posibilidad de traer las propuestas. Y la propuesta tiene que ver con la herramienta política, porque es mentira cuando el Estado se retira vos podés ser feliz. El Dios dinero nunca va a dar felicidad. El Dios dinero lo único que va a hacer es enriquecerse más y empezar a descartar seres humanos. Porque eso es lo que hace la cultura del trabajo. Te requiere, te utiliza y te descarta cuando no, ya no te puede sacar más nada. Y entonces este camino que tiene que ver con los residuos, que tiene que ver con quién soy, con tantas ganas hace muchos años, mi discusión es, la sociedad necesita ser concientizada de nuevo
Porque si nosotros consumimos, sin querer, somos parte de la cultura del descarte. Porque que todo el mundo piense ahora que sacamos la bolsa negra y es mágico lo que pasa a partir de sacarla, eso es una mentira más grande que una casa. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde empieza mi mundo. En el descarte de la sociedad, nosotros encontramos recursos. Y todo eso hizo que evidentemente, de tanto lucharla y lucharla y lucharla, llegó ese oído importante, que es el que tiene la posibilidad de decidir políticamente, esta vez, correctamente, pero con sentido clarito de tener una hoja de ruta. Porque a mí cuando se me convoca, creo yo, hace muchos años, y al sector que referencio, es porque el ambientalismo popular, el ambientalismo urbano, lo venimos levantando hace muchos años muchas compañeras cartoneras. ¿Y qué significa el ambientalismo popular? Y a mí me emociona, digo, porque tengo compañeras muy jovencitas. Son términos que la lucha ha hecho que permitan las demás y los demás ir incorporando, ¿no? Y entonces tiene que ver con eso. Tiene que ver que en este camino de tanta lucha y de exigir que el Estado tiene que estar presente, porque soy una compañera, primero que yo estoy convencida, yo creo en el Estado presente, y no solamente porque tengo una decisión, y gracias a Dios en estos años pude tener la comprensión que lo que yo elijo para mi vida y para mi colectivo es una propuesta, a mí me sirvió agarrarme fuertemente del peronismo. Yo soy una compañera cartonera peronista que entiende la justicia social con los derechos restituidos. Y no es tan difícil entenderlo. Derecho restituido. ¿Y saben por qué hoy en la provincia de Buenos Aires eso puede plasmarse y me tiene muy feliz, pero plenamente feliz? Es porque hubo un gobernador que tomó la decisión que tenía que tomar y dejó de tener miedo. Y dejaron de tener miedo. Porque si alguien va a hablar de basura, de recursos naturales, de reciclado, ¿quién iba a venir a hacer la política pública? Y acá es donde tenemos que ser sensatos, porque la verdad que celebro la universidad, celebra a las personas que que hayan tenido la posibilidad de no cortar su camino. Bueno, yo terminé mis estudios en un CEN y yo trabajo con un equipo de compañeros y compañeras que han podido llegar a la universidad, a la obrera, pero también soy la mamá de una hija que sí también este año tiene el título que tiene que tener. Entonces creo en todo eso. Pero nunca fui tibia para discutir lo que tenía que discutir. Que es la política pública de los cartoneros, no lo puede venir a discutir otro, ni otra. No jodamos. Y entonces valoro muchísimo, porque soy una compañera agradecida de la vida. Pero tampoco te ando regalando gracias en la vida, ¿eh? Tampoco te lo ando regalando. Pero sí, a partir de una decisión política, existe en esta provincia de Buenos Aires el primer Ministerio de Ambiente. ¿Y a quién convocaron para que sea subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, la máxima autoridad de los residuos, a una cartonera? Y eso me pone absolutamente orgullosa. Orgullosa. Pero también hace que asuma la gran responsabilidad. Y entonces no solamente le fuimos a poner el cuerpo. En la actualidad yo tengo el diagnóstico de los 135 municipios. 135 municipios. ¿Y sabe qué me conmueve más? Y me tiene conmovida, y creo que eso tiene que ver con la fe, con el espíritu. El año pasado, cuando el gobernador abrió la sesión legislativa, y que tiene que ver con eso también, y lo dijo, y ustedes no se pueden imaginar
los llamados, los mensajes que yo recibí en ese momento, cuando él, en el momento de hablar, no solamente todo lo que veníamos laburando en el Ministerio de Ambiente, dijo y nombró a los compañeros que a partir de la política pública que se me permitió armar y llevar adelante, llamó cartoneros y cartoneras, y eso fue una celebración para el sector. Y acá es donde viene la propuesta. La verdad que llevar adelante el sistema de reciclado con inclusión social lo estoy pudiendo llevar adelante porque encuentro intendentes y intendentas que reconocen que no saben tratar los residuos. Y entonces encontrarte con gente que sea literalmente sincera, pero que se ponga a disposición del acompañamiento, ahí es donde todas tenemos que empezar a comprender todes que los necesito más que nunca, porque ahí es donde empieza literalmente la verdadera vida y el cambio de esos compañeros, de esas compañeras que literalmente encontraron su salida laboral en un basural a cielo abierto, pero que hoy la política a mí me permite, y la decisión política de no solamente sanear basurales a cielo abierto y hacerle todo el tratamiento con recursos que salen muy caros, sino que hoy en ese territorio estamos hablando de la dignificación del trabajo de esas compañeras y de esos compañeros, y que tenemos que, y empezamos a hablar de plantas de reciclado, empezamos a hablar de concientización, empezamos a hablar de recolección diferenciada, empezamos a hablar de sostener la dignidad de esos hombres y de esas mujeres. Pero que así todo, sí, pero que así todo, falta un montón. Pero acá es donde encontramos, más allá de que yo tuve la posibilidad hace muchos años de pensar, porque no se piensa muchas veces en la economía popular desde la perspectiva de género. Y soy una compañera necia. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Necia, perseverante y dale que no me canso. La perspectiva del trabajo en el sector cartonero tiene que ver pura y exclusivamente con un número que me sorprende, que me duele y que me preocupa. En el sector somos el 70% somos mujeres. Y entonces, cuando nos dimos cuenta que no queríamos que nadie nos interprete, empezábamos a utilizar el pico cartonero, como le digo yo. Y entonces formar el primer equipo de promotoras ambientales tenía que ver con esa concientización profunda de que los ciudadanos y las ciudadanas comprendamos y entendamos que lo que llevan adelante las cooperativas cartoneras es un servicio público. La concientización es muy importante porque la llevamos en la relación para que esos residuos no terminen en un basural a cielo abierto, para que no haya una política pública y por sobre todas las cosas, velando los recursos del Estado. Uno no puede invertir pensando que de acá a 5 años voy a tener que ir a resolver otra planta y tratamiento de un basural. Tengo la responsabilidad de cuidar esos recursos. Pero hacia el eje de esto, la perspectiva de género en el trabajo. En la economía popular se habla poco, pero hay que hablarla más. Y yo me hago cargo. Que el Estado provincial, a partir del Ministerio de Ambiente y de que lo conduce su ministra Daniela Vilar, haya permitido que en esta provincia de Buenos Aires exista la primera política pública de reconocimiento de las cartoneras a través del programa de promoción ambiental, es una realidad por la decisión política de un gobernador. Y entonces empieza el reconocimiento económico del sector real. El trabajo ordena la vida, pero tiene que tener una remuneración absolutamente consciente para que la vida de esas compañeras y de esos compañeros cambie literalmente, porque todavía nos falta un montón. Para batallar al capital dentro de un mundo capitalista, yo no concibo la lucha si no es literalmente con la batalla cultural de los recursos. Económicamente, no, una compañera, si no tiene ese recurso, no se puede salir de ninguna violencia estructural. Es desde ahí donde lo pienso. Agradecida para profundizar algo que sí es la propuesta concreta. Ofrecerle, porque el ambientalismo popular también es transversal,
absolutamente a todas las políticas que podemos llevar adelante desde el gobierno de la provincia y que tiene que ver que no solamente que a partir de hoy en todos los lugares que haya posibilidades masivas que permita y que esté el Estado provincial, por favor llamen a esas cooperativas cartoneras. En todos los lugares tenemos que hacer la correcta separación en origen. Es el volumen real para que ellos tengan el salario correcto, el que se merecen, el donde nosotros dignificamos el trabajo, tiene que ver con el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Esa es economía circular, esa es la verdadera valorización. Y a partir de esa conciencia, todos vamos a poder entender que nosotros no tenemos que batallar en la soledad, porque hoy, por ejemplo, no se habla de la industria del reciclado de esta provincia de Buenos Aires y eso existe porque existen las cooperativas cartoneras. Pero hoy tenemos un problema general enorme. Se está importando cartón y basura. Y entonces acá es donde los necesito, alineados, dejándose concientizar y por sobre todas las cosas, donde vivan, donde estén, donde consideren que es su hogar, no se olviden nunca más que lo húmedo va por un lado, lo seco por el otro. Búsquenle a los cartoneros, busquen a esas cartoneras que así, literalmente también hacemos patria, hacemos honor a lo que llamamos una política pública, porque es para los trabajadores y las trabajadoras el servicio público que damos las cartoneras y los cartoneros. Muchísimas gracias. Un Estado presente es esto, un Estado presente escucha, un Estado presente se la juega y por sobre todas las cosas no tiene políticas públicas sin contenido y sin recursos. Muchas gracias de verdad. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos también, que sé que allá no sé si viste Estela, pero se extendió hasta el final. Así que tremendo, en serio, muchas gracias a todos y todas y todos los que participaron. Se supone que yo tengo que hacer una síntesis, pero como les dije al principio, esto de moderar no sé mucho. Estuvo buenísimo, ¿no? Estuvo buenísimo, así que aplauso para el panel de lujo, aplauso, gracias Estela y gracias a todas por la lucha.